El pasado viernes a las 5:13 de la madrugada nos dejó en el plano terrenal nuestro amigo y quizás el mejor comentarista deportivo que ha tenido este país, don Ernesto Díaz González. En esta mesa hemos sido cónsonos en destacar la trayectoria y la labor de Ernesto, no solamente en el baloncesto, sino en todos los deportes en el cual estuvo ligado durante sus más de 45 años de carrera en el mundo de los medios. Nosotros aquí les vamos a rendir un homenaje póstumo a Ernesto en el día de hoy porque se lo merece, porque ha sido quizás el estandarte donde tenemos que mirarnos todos los que hacemos comentarios y análisis deportivo, no importa cuál sea el deporte, y yo creo que es menester de nosotros, ¿verdad?, dedicarle unos minutos a la gran memoria de Ernesto Díaz González. Ernesto tuvo sus últimas 2 semanas bien difíciles. Se le encontró un cáncer que él entendía que por alguna razón no tenía conocimiento, y pues su salud se fue deteriorando poco a poco hasta que llegó el momento, ¿verdad?, de su deceso final ese pasado viernes. Muchachos, cuando leímos, en mi caso personal, bien temprano en la mañana, ese tweet de nuestro amigo Eric Rodríguez que informaba, ¿verdad?, el fallecimiento de Ernesto, Javier rápido nos los tiró por el chat. Yo le dije, ¿cómo? Porque quizás no entendía que no iba a durar tanto, así que, pero siempre es sorprendente y, claro, y yo sé que a cada uno de nosotros nos estrujó el alma y el corazón en ese momento. Javier, en tu caso. Sí, el tuit mío se nos fue, eso fue lo que yo puse, ¿verdad?, para confirmar la noticia, y pues de un shock, porque realmente uno piensa que el ser humano es como muy inmortal, y más en el caso de Ernesto, ¿verdad?, que con tanta sabiduría y llevó su carrera, y hay que destacar, y yo sé que ustedes lo van a hacer también, que Ernesto no solo fue narrador. Ernesto era de los que comentaba, hacía mejor trabajando con él. Fue dueño de caballo, promotor de salsa, de boxeo. ¿Qué no hizo Ernesto? Y lo hizo bien. Así que, por lo menos en mi caso, ¿verdad?, la experiencia con él, ¿verdad?, y no me quiero extender para darle la oportunidad a los muchachos también que se expresen. La enseñanza, el aprendizaje y lo más importante que aprendí con Ernesto cuando trabajaba con él era: diviértete, Javier, diviértete con Ernesto, aprende, empápate de lo que él te puede dar. Y Ernesto, muchos consideran que quizás era difícil trabajar con él. No es que era difícil, es que es tanta sabiduría y tanto conocimiento. Tú piensas que tú lo tienes, entonces te sientas con Ernesto y Ernesto está, pero más allá. Y entonces, en esa parte tú lo que tenías que disfrutar y aprender de lo que te daba Ernesto. Así que es lamentable, pero pues como te digo, el ser humano no es muy real inmortal. Nos tocó, le tocó, nos va a tocar, a él le tocó, y realmente lo que me llevo de Ernesto son demasiado de cosas buenas en los momentos que trabajé con él, y obviamente el legado que deja en el baloncesto puertorriqueño está por encima de todo, y yo me atrevo a decirlo, para mí es el mejor narrador que ha habido en el baloncesto superior nacional. Mira, igual que Javier, segundo, entiendo que es el mejor narrador que hemos tenido. Es la voz del baloncesto que todavía estamos buscando, yo me atrevería a decir, ¿verdad? Con el mayor de los respetos a los muchachos que hacen su trabajo hoy. Yo creo que de mi manera, ¿verdad?, a mi ver personal, ¿qué me llevo yo de Ernesto? Mira, cuando nacen las redes sociales, siempre hubo un poco de resistencia, y uno, ¿verdad?, yo que me considero una criatura, ¿verdad?, que nació ahí en las redes sociales, y por ahí comenzamos. No todo el mundo tenía la apertura que Ernesto tuvo con nosotros, a niveles de hasta janguear con nosotros y salir a comer y querer conocernos, cuando aquellos tiempos de Twitter, el 2009 para allá, quiero saber quiénes son los muchachos, ¿dónde están? ¿Están aquí, Picu? Pues voy para allá. Y esa capacidad que él tuvo de poder querer seguir nutriéndose, a la misma vez recibiendo de los muchachos que estaban, ¿verdad?, hablando de básquet. De verdad que me sentí honrado
de poder tener la oportunidad de sentarme y dialogar y aprender de una figura como él y de que donde quiera que nos veía, en las canchas, en la calle, donde quiera, tanto a mí, recuerdo a Cristian Santa Rosa, otro Natalia en aquel tiempo, que era siempre el link con Ernesto, poder llegar hasta él y que nos tratara con respeto y que tuviera con nosotros, ¿verdad?, esa deferencia de poder compartir lo que él sabía con nosotros de una manera, para mí siempre fue muy importante, y de verdad que lo más que me llevo, y yo decía, se me paraban los pelos y pasé un día bien triste. Yo para la realidad de la muerte, porque es como dice Javier, estamos aquí prestados, siempre he sido pues bien parco, pero les tengo que decir que pasé un viernes que me sentí triste y me daba una sensación dentro de que la última entrevista que hizo fue con nosotros y fue como wow, tú sabes, de toda la gente con la que pudo Ernesto quizás tener una conversación en ese momento a través de Eugene, que hizo el contacto y la producción, y él sacar ese rato para hablar con nosotros. Eso me lo llevaré toda la vida, porque entiendo que es una de las figuras más importantes que el deporte ha tenido en Puerto Rico, porque fue el relator por excelencia de los que vivimos, sufrimos y gozamos el baloncesto superior y la selección nacional. Pues en mi caso, fíjate, yo estaba cogiendo un adiestramiento de inteligencia artificial en ese momento y me llega la alerta de Javier y de los muchachos por WhatsApp. Yo tuve que hacer una pausa y dejar de estar pendiente al adiestramiento que estaba cogiendo, porque tenía que escribir algo, era algo que me tocó de primera mano. Para mí, o sea, Ernesto es una de las, yo diría, como dice Maxi, quizás el mejor narrador que ha tenido Puerto Rico. Algunos van a comentar que puede haber sido Manuel Rivera Morales, y tengo que darle mis flores a él también. Está en la conversación. Está en la conversación. Pero fíjate, Manuel yo creo que era más del BCN. Yo diría que Ernesto se convirtió en la voz del equipo nacional, porque casi todas las narraciones del equipo nacional por más de, yo diría, más de 25 años, y especialmente cogiendo el periodo donde Puerto Rico tuvo su mejor desempeño internacional, claro, después de las Olimpiadas del 88, llegando al 2004 en Atenas. Todo ese tiempo lo cogió Ernesto, y él se convirtió en la voz oficial para mí del equipo nacional, aparte de, como dice Javier, de todas las otras cosas que él hacía en el ámbito deportivo durante su longeva carrera atada al deporte. Para mí, fue una era donde no existían redes sociales, fue un precursor del deporte, fue alguien que estuvo tratando de hacer programas deportivos para televisión cuando la gente no necesariamente creía en eso. Y en varias, era multifacético, béisbol, boxeo, hipismo, baloncesto. Cuando yo pienso en Ernesto, pienso, por ejemplo, él que le gustaba precisamente el hipismo. ¿Quién es la voz tradicional del hipismo aquí en Puerto Rico? Norman H. Dávila. Pues su equivalente en el baloncesto es ese caballero que ven en pantalla, Ernesto Díaz González, y sobre todo lo que más admiraba de él, número uno, era su preparación. Sabía del tema siempre. Para cuando tú ibas a trabajar con Ernesto, tú tenías que ir bien preparado. Javier mencionaba que era difícil, para mí no era difícil. No, a mí me decían que era difícil. Para mí fue el primer día. Después de eso... Yo me divertía con él, pero sí exigía, uno, que llegaras temprano, y número dos, que fueras bien preparado para trabajar con él. Tú no podías ir ahí a lo loco a ver qué pasaba. Tú tenías que saber de qué ibas a volver. No, sin duda alguna. Si te llamaban de nuevo, quiere decir, hace la prueba. Le decía guirero a Javier, le decía guirero. Y sobre todo hay que destacar su creatividad, porque tenía un léxico en el baloncesto que para mí iba a ser inigualable, y se ha quedado obviamente en el quehacer del fanático del baloncesto puertorriqueño. Sí, mira, yo quiero añadir a todo lo que ustedes ya han dicho el hecho de que en el caso de Ernesto, nosotros hoy, o una generación en particular, tienen los celulares y las redes sociales y todo lo que tú puedes alcanzar a través de la internet. En el caso de Ernesto, cuando yo lo conozco y tengo amigos que lo conocen, Ernesto recibía en la década de los 70, 80, 90, más de 80 revistas
de deportes, cuando salía Sport Illustrated, o sea, todos los yearbook de Grandes Ligas, de baloncesto NBA, el tenis, que también le apasionaba, en fin, que era, y añado lo que decía Raúl, la preparación de Ernesto estaba a otro nivel. Eso fue lo que eventualmente lo catapulta a él, porque hay una época de las comunicaciones donde el hacer el trabajo de la manera correcta se reconocía. En muchas ocasiones ahora... Que no había opción tampoco. Pues claro, había que hacerlo, no, pero lo digo correcto. enfatizando tu punto, es que era correcto o no se hacía. Exacto. Ahora no, ahora, y lamentablemente tengo que decirlo, existe mucha mediocridad que se ha enaltecido, ¿verdad? Agrandado. Quizás porque los que están ahora recibiendo los mensajes no son tan exigentes como lo éramos antes. Y eso es una de las razones. Por decirte una anécdota de Ernesto, mira, cuando Ernesto comienza como ancla de deportes en el 11, en el Canal 11, hace mucho tiempo, la cadena Pérez Pérez, le dijeron, Ernesto, brégate ahí con los deportes y lo que vende es tuyo. Cometieron el peor error de la vida. Porque Ernesto, aparte de lo que todo el mundo conoce, el excelente productor que fue, pues se buscó una purruchá, como decimos nosotros, él vendiendo su producto. Y lógicamente lo vendía, ¿por qué? Porque la gente que pautaba creía en su talento, creía en su compromiso y todo lo que han dicho los muchachos aquí. Tenía la credibilidad. Sí, claro. y esa parte es bien importante. Yo creo que Ernesto ha sido, para mí y como para muchos otros, el mejor comentarista deportivo que ha tenido este país, y yo voy a ir más. Va a ser muy poco probable que veamos otro Ernesto Díaz González. Todas las cosas que hizo y de la manera que lo hizo, es muy poco probable que lo podamos ver, y yo creo que es el mejor homenaje que le puede hacer, ¿verdad?, la gente en Puerto Rico, es el hecho de que recuerden siempre a un puertorriqueño con ideas innovadoras, creyendo, ¿verdad?, en el producto local para hacer una carrera como la hizo él por muchos años. Ernesto siempre será recordado no solamente por nosotros, sino por la gran fanaticada del deporte en Puerto Rico. Me contaba un amigo hace unos días atrás, decía, mira, yo le decía que Ernesto era el mejor en todo, excepto narrando béisbol. Porque para quemarlo le decía que Héctor Rafael Vázquez era mejor que él. Y él lo aceptaba y se reía, me contaba, era la persona. Y yo voy a traer una anécdota aquí. ¿El dueño de los metros? Sí, él fue el dueño de los metros de San Juan. Pero narraba. Digo, los senadores. Y ganó campeonato. Para, ¿verdad? Para yo creo los que no son de esa época. El trajo a Maco Olivera. Los que no son de esa época, los senadores antes eran senadores, fueron metros y vieron a ser senadores. Claro, y de la mano de Ernesto. Y les voy a decir algo que es una anécdota que bueno que estamos, ¿verdad?, haciendo el programa y quizás quede para la posteridad. Ernesto Díaz González tuvo una situación que nunca se definió como un desagravio ni nada así por el estilo con Ángelo Medina. Y en el campeonato del 2003, Ernesto narrando el campeonato le da las gracias y las felicitaciones a todo el mundo de los Cangrejeros de Santurce, menos a Ángelo. Y lógicamente las personas de conocimiento le preguntan, ¿sabes? Como que se preguntan, mira, ¿sabes?, mencionó a Carrillo, mencionó a todo el mundo y no mencionó a Ángelo. ¿Habrá pasado algo ahí? Nada, el cuento se queda ahí. Eventualmente Ángelo hace el proyecto de Deportes 13, que ustedes saben que corrió, ¿verdad?, en los años 2000. Y Ernesto estuvo 2 años fuera, hasta que uno de los productores, nuestro gran amigo Eddie Rodríguez, le dice a Ángelo, aquí tiene que estar Ernesto. El hombre. Y llama a Ernesto, llama a Ángelo, no, que ve esto, aquello, ¿verdad? Los reunió y volvió Ernesto nuevamente, ¿verdad?, con ese segundo aire y ese agua para los gallos, échale. Esa viene de esa segunda etapa. Esa primera etapa de Ernesto era otro para Wes y así sucesivamente. Pero traigo esta historia, ¿no?, porque queremos, ¿verdad?, resaltar de alguna forma el gran hombre
que fue Ernesto Díaz González. Las narraciones cuando yo jugaba, obviamente él me decía el guirero deluxe, y entonces ya trabajando junto a él, por ejemplo, algún equipo hacía 2 guiras, y que muchas guiras ese equipo se parece a uno que tengo sentado aquí al lado, el guirero deluxe. Así que yo creo que pasarán muchos años y el recuerdo de Ernesto en la mente y los corazones de muchos puertorriqueños y en especial en el de nosotros quedará para la eternidad. Y desde aquí, Ernesto, vuela alto, maestro, y sabes que siempre estaremos muy agradecidos por lo que has hecho por el deporte y en el caso personal de cada uno de nosotros por lo que aportaste, ¿verdad?, a nuestras carreras como comunicadores. ¿Algo más que tengas que decir? Definitivamente, yo creo que se ha dicho todo y ¿verdad? Tuvimos la honra, podemos llamar suerte también, Privilegio. de que aquí fue el último foro donde Ernesto se expresó, ¿verdad? Mirando, ¿verdad? Con miras a integrarse nuevamente a las narraciones. No se pudo, pues no se pudo. O sea, hay veces que la gente escribe cosas en las redes y uno no entiende por qué tú escribes eso si no conoces la situación personal de cada individuo. Pero tuvimos ese privilegio de que fueran ¿verdad? Sus últimas expresiones públicas fueran aquí. Y pues nos llevamos eso. Aparte de todo. Yo me puse a buscarlo. Aparte de todo lo que nos enseñó en nuestras respectivas Yo me puse carreras. a buscar los DM porque él te enviaba mucho mensaje privado. Por lo menos a mí me enviaba, Picu, si dije tal cosa que él veía, debe ir para acá o para allá. Mira, Pico, esto es de esta forma y échale. Y siempre Sacaba tiempo para contestarle a la gente en redes sociales. Yo recibía DMs de Ernestito que para mí era como surreal. Yo decía, mira, Ernesto me está escribiendo. Básicamente Ernesto estaba en todas. Si alguien lo seguía, él seguía a la persona. Ese era Ernesto, por lo menos en X, en Twitter. Sí, no, yo por lo menos me voy tranquilo en el aspecto de que pudimos conversar con él. Él se pudo dirigir a cada uno de nosotros Y de buena forma individual, conversación. una buena conversación. Y me siento que me pude despedir de él. Y eso me quedo por lo menos con esa tranquilo. Bueno, así que ya prácticamente todo dicho. The show must go on, como diría él. Y como dije anteriormente, estará siempre en nuestros corazones. Así que, Ernesto, te queremos, papá. Eso es así. Échale y va a seguir